Vamos a dar inicio a esta segunda etapa de esta jornada en el marco del 37º Seminario Nacional de Presupuesto Público. Ahora vamos a tratar el tema de energías limpias, panel que será moderado por Guido Rangugni, vicepresidente de ASAP. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Está acompañado por Karina Gusovsky, investigadora del CONICET, Fabiana Karoff, gerente de proyectos hidroeléctricos y de energías renovables, Energía Argentina Sociedad Anónima, y Juan Carlos Cacciavillani, espero haberlo pronunciado bien, director de tecnología IMSA. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, Guido, adelante, tiene la palabra, por favor. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos un poco demorados, así que voy a tratar de ser sintético, pero quería más que nada darle un marco de contexto a este panel que tiene que ver con energías limpias. Como solemos hacer cada uno de los seminarios anuales, siempre abordamos un tema sectorial. Y en este caso decidimos en ASAP, ya hace tiempo que veníamos hablando, pero decidimos incluir la cuestión del sector energético, la cuestión energética. ¿Por qué quisimos incorporar la mirada energética? Por supuesto que esto no es un auditorio técnico, no nos da ni el tiempo, ni es el objetivo hacer un análisis específico, técnico, pero hay aspectos muy significativos de todo lo que tiene que ver con lo energético, con el sector energético, que está resultando en los últimos años, ya hace décadas, pero en los últimos años verdaderamente se está produciendo una aceleración muy significativa de las nuevas energías, de las nuevas tecnologías. Es una revolución o una transformación que está afectando y va a afectar de manera creciente en todos los órdenes por lo menos el sistema productivo y en muchos aspectos de nuestras vidas. Nos vamos a limitar en este espacio a hablar o intentar hacer una aproximación a las incidencias en términos económicas y en términos de fiscalidad. Pero nosotros no tenemos que perder de vista que involucra obviamente la transformación energética a distintos ámbitos que trascienden a lo económico. Pero yendo estrictamente a lo económico, uno podría pensar que hay 4 vías de incidencia, podría haber más, pero por lo pronto hay 4 vías muy significativas de incidencia de los aspectos energéticos en la economía. En primer lugar, bueno, todos los procesos productivos de bienes y servicios en mayor o menor medida, depende del sector y de la tecnología, pero en mayor o menor medida siempre están incididos por la disponibilidad de energía y por los costos, los precios de la energía. O sea que el sistema productivo no puede, desde la oferta, la economía desde el lado de la oferta, está muy incidido por la cuestión energética. Por otro lado, desde la demanda, la disponibilidad de los hogares, el ingreso disponible de los hogares también está afectado, incidido por los costos de la energía para uso doméstico, con lo cual también afecta, probablemente en menor medida, pero de manera no despreciable, a la economía por el lado de la demanda. También es un insumo, los combustibles, pero tiene que ver con el sector energético, para el transporte. Toda mercancía que compramos, que consumimos, tiene alguna incidencia en mayor o menor medida del costo de transporte, cuyo principal costo variable es el combustible. O sea que también por esa vía está incidida nuestra vida en términos económicos por la cuestión energética. Y como si esto fuera poco, tenemos una incidencia muy significativa de la cuestión energética en lo que es el equilibrio externo, en términos macroeconómicos, los equilibrios macroeconómicos de todas las economías en general, de la nuestra también, no escapa a ello, y lo vivimos en los últimos años con el problema que tuvimos en lo que se puede llamar como el balance externo del sector energético. Incidió fuertemente en los problemas que tenemos hoy por hoy en términos de falta de divisas. Entonces, la cuestión de la energía afecta desde múltiples perspectivas en cuanto a lo económico. Pero ¿por qué hablar ahora con esta necesidad de poner sobre la mesa esta cuestión? Porque la participación del Estado en todo el proceso de reconversión que se está realizando hacia energías limpias y renovables, pueden ser renovables y no limpias, pero renovables y no limpias podrían ser. Bueno, claro, exactamente, Karina nos va a hacer una pintura del tema mucho más precisa.
pero lo cierto es que los estados tienen mucha incidencia desde la perspectiva regulatoria, pero todo este proceso que estamos viviendo, ineludiblemente, también requieren de recursos públicos que en función de la estrategia de cada uno de los países aborde, pueden ser de menor cuantía o de mayor cuantía, pero que no se limita solamente a la cuestión regulatoria. Entonces, por ese lado tiene mucha relevancia y mucha vinculación con las necesidades presupuestarias que, en virtud del sendero estratégico que se defina, pero va a tener incidencia presupuestaria en los presupuestos públicos de todos los países por un par de años largos. Simplemente para terminar, un comentario que me parece relevante en cuanto a esta cuestión es que esta transformación se está dando en un contexto donde no está claro todavía cuál es el sendero tecnológico que va a predominar. O sea, hay incertidumbre respecto de eso. Hace ya varias décadas que, bueno, la energía hidroeléctrica ya tiene muchísimas décadas, pero la energía eólica ya se viene consolidando hace varias décadas. Hace 2 décadas era algo no tan usual y era costoso. Hoy ya está con niveles de costos que se aproximan a la energía de hidrocarburos, obtenida a partir de hidrocarburos, pero tampoco está tan claro cuál es la que va a predominar. También hay mucha cuestión vinculada a la electromovilidad. Entonces, con la electromovilidad está la cuestión de cómo se abastece, cómo se genera la energía para mover a los vehículos, pero también es cómo se acumula la energía, y en ese sentido también está la cuestión de cuál es el patrón tecnológico que va a predominar. Hoy por hoy todo indica que las baterías de litio, pero tampoco está totalmente claro, se está consolidando eso, pero perfectamente puede haber avances. Digo esto en términos de lo siguiente: la estrategia no está clara y hay altos riesgos por parte de los estados de ir en una dirección o en otra dirección. Y para cerrar también hay que definir, que no está claro en Argentina y en varios países, qué rol quiere jugar cada país. Porque uno, en el caso de Argentina, que es un país que tiene muchos recursos hidrocarburíferos, en particular ahora con todo el desarrollo potencial de Vaca Muerta, pero también tiene litio. Entonces ahí es qué partido jugamos. Hay una posición como bastante instalada, como un lugar común en, bueno, si tenemos litios tenemos que hacer batería para llegar hasta el final de la cadena productiva. Es imposible, bueno, un poco por lo que uno sabe, ¿no? Pero en términos generales, las baterías, está China peleando con Estados Unidos y con Europa, porque China está acaparando la producción de celdas. Entonces, es muy difícil, es casi una ilusión un poco utópica pensar que nosotros vamos a poder abastecernos o tener presencia en toda la cadena de valor de cada una, o al menos incluso de una de estas tecnologías, de estos senderos tecnológicos. Entonces, ahí hay que ver también cómo se posiciona Argentina. Pero lo cierto es que seguro en los próximos años el sector energético va a demandar de recursos de los presupuestos. Así que en virtud de esto es nuestro interés primario y ya cedo la palabra a los expositores. Muy bien. Antes de avanzar, comentarles que dentro de lo que es este panel, el primer detalle va a estar a cargo de Karina Gusovsky, investigadora del CONICET. Se referirá a las energías limpias y su rol en la transición energética de Argentina 2030. Actualmente, Karina es profesora asociada de la Cátedra de Economía de la Energía del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Es magíster y doctora en Economía. Se ha especializado en el estudio de los mercados energéticos desde la óptica de la economía y la regulación de estos mercados con un enfoque particular que tiene como ejes la economía, el cambio climático, la integración regional y las políticas públicas. La vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso. La palabra la tiene usted. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto para mí poder compartir lo que surge de las universidades. Yo soy profesora e investigadora de una universidad nacional de Bahía Blanca y soy investigadora de CONICET, así que es un gusto para mí poder compartir con ustedes nuestras experiencias. ¿Cómo está cambiando la matriz energética de Argentina? En principio, a mí me gustaría contarles, soy economista, ¿sí? Y lo que hacemos los economistas es tratar de ver en números qué está pasando con la realidad energética. Y entonces, la primera cosa que ustedes ven en esta diapositiva es que nosotros dependemos, nuestra oferta de energía primaria, nuestra matriz de energía primaria,
es gas dependiente. Es decir, que nosotros tenemos un 52%, dependemos un 52% del gas natural y un 32% de petróleo. O sea que cuando nosotros hablamos de Argentina tenemos que primero pensar que tenemos al gas como un gran protagonista. Y esto quiero empezar a hablarlo desde ahora porque es importante pensar qué queremos ser como país, ¿sí? Hacia dónde queremos impulsar, qué energías queremos impulsar. Y para poder pensar qué energías queremos impulsar, primero tenemos que saber qué somos y qué tenemos. Nosotros tenemos mucho gas, ¿sí? Y la oferta de energía primaria, la mitad de la oferta de energía primaria es gas. Y cuando vamos a la generación eléctrica, y yo siempre le digo a mis alumnos, miren, apaguen la luz y hagamos medidas de eficiencia energética, porque cuando nosotros prendemos la luz, quemamos gas. Fíjense en aquella diapositiva, el 60% de la potencia instalada de gas en Argentina es térmica, ¿sí? Y cuando digo térmica, significa que quemamos gas, que quemamos fuel oil o que quemamos gasoil, ¿sí? Combustibles líquidos. El 25% es hidráulica y el 12% es renovable. Y ustedes dirán, es poco. Es poco según como lo veamos, ¿sí? Hace 10 años teníamos un 2% de energías renovables en nuestra potencia instalada. Hoy tenemos un 12%. Hemos hecho un gran avance, pero seguimos dependiendo del gas. Tenemos un 60% térmico. Entonces, cuando prendemos la luz, quemamos gas. ¿Y por qué tenemos mucho gas en Argentina? ¿Y por qué quemamos gas en la generación eléctrica? Porque nosotros hemos tenido desde los años 70, diría, esta es la evolución de la matriz de energía primaria, desde el 90 al 2021. Pero si yo les mostrara la evolución de la matriz de energía primaria desde los 70, ustedes verían que nosotros realmente hemos tenido una política energética consistente, les diría. Pasaron los gobiernos y hemos tenido una política energética que apuntó al gas, que apuntó a hacer penetrar, miren lo rojo, ¿sí? Que fue impulsar al gas en nuestra matriz de energía primaria. Tuvimos un gran descubrimiento de gas convencional en el año 1977, en Loma de la Lata, en la cuenca neuquina, y eso hizo explotar la industria del gas y el negocio del gas en Argentina. Argentina tiene una política consistente con el gas, y eso uno lo ve en la matriz de energía primaria. Parece que sí, parece que no. Voy un poquito más para atrás. No, se fue. Para atrás es para... A ver. Sin embargo, Argentina está dentro del mundo y el mundo hoy discute la transición energética. Es decir, hoy no podemos dejar de pensar qué es la transición energética y no podemos dejar de pensar que necesitamos y debemos subirnos a lo que el mundo está discutiendo, qué es la transición energética. ¿Y qué es la transición energética? Es un cambio, ¿sí? Es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma de producir y de consumir energía, es ir hacia una matriz más limpia. ¿Es la única transición que hemos tenido? No, el mundo ha tenido muchas transiciones. Hemos venido de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo al gas, del gas iremos hacia el hidrógeno, es decir, el mundo ha tenido muchas transiciones, pero ¿qué es lo que tracciona esta transición? El cambio climático, es decir, la necesidad de cambiar
nuestra forma de producir y de consumir energía porque el mundo, porque el clima, porque el medio ambiente no aguanta más. O sea, necesitamos cambiar. Y el objetivo de esta transición es reducir las emisiones de CO2. ¿Es un cambio que lo vamos a poder hacer sin el Estado? No. Es un cambio que necesariamente debe ser que los países en el mundo, cuando uno ve la evidencia empírica, cuando uno ve qué está pasando en el mundo, es un cambio que lo traccionan los estados, que lo generan los estados, que lo promueven los estados. ¿Es espontáneo? No, requiere de la acción del Estado. ¿Es automático? No, requiere de tiempo. Y esa transición energética, además, debe ser una transición energética que la debemos pensar desde nosotros, desde Argentina, desde los países en desarrollo. Y hoy lo que habla la evidencia y lo que hablan los artículos de investigación es que los países en desarrollo debemos hacer una transición energética que debe ser justa. ¿Qué significa que sea justa? Que no debe ser una transición que sea un negocio o un mercado para unos pocos, sino que sea una transición que le permita a los pobres, ¿sí?, incluirse dentro de una nueva matriz energética que los incluya, que los considere, que implique que los que consumen leña o los que queman residuos, ¿sí?, en sus casas para calefaccionarse, puedan estar dentro de esa transición. Argentina tiene un plan. Esta gestión, la gestión anterior de gobierno comenzó con la idea de construir un plan. Esta gestión planteó un plan de transición energética que tiene algunos pilares básicos, ¿sí? Este plan tiene que ver con que la transición debe ir hacia las energías renovables, debe ir hacia las nuevas fuentes de energía, debe ser justa, ¿sí?, debe incluir a aquellos que no tienen acceso a las fuentes de energía más limpias, pero este plan de transición energética tiene algo muy interesante. Creo que a mí me parece que la política energética se construye, ¿sí?, se construye con consensos. Creo que hemos ido un poquito más adelante de lo que han ido otras gestiones. Y en esta gestión, el plan de transición energética lo que dice es que tenemos que ir hacia las renovables, que tenemos que ir hacia la eficiencia energética, pero con capacidades productivas nacionales. Y esto es muy importante, ¿sí?, con un desarrollo tecno-industrial nacional. Y en este sentido, poder entender y poder alinearlos con el cuatrilema energético, ¿sí? ¿Qué es el cuatrilema energético? Es que un país, una región, una comunidad debe lograr la seguridad energética, el acceso energético, la sostenibilidad energética y el desarrollo tecnoproductivo. Es decir, el plan energético o el plan de transición energética de Argentina lo que dice es cómo podemos hacer la transición energética con nuestras capacidades. ¿Qué puede aportar la industria nacional a la transición energética? ¿Sí? Eso es lo que propone el Plan de Transición Energética de Argentina 2030. Tiene todos estos objetivos, ¿sí? Yo voy a hablar de algunos y muy rápidamente. Tiene el objetivo de la eficiencia energética, de la energía limpia en emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá, Guido, te digo, ¿cuál es la diferencia entre energías renovables y energías limpias? Que dentro de energías limpias está el gas y está la energía nuclear. La energía nuclear es una de las, podemos discutir si queremos energía nuclear o si no queremos energía nuclear. Lo que no podemos discutir es que la energía nuclear no genera emisiones de CO2 y está considerada en el mundo como una energía limpia y está considerada en el plan de transición energética como una energía limpia. Bueno, ustedes en Mendoza tienen a IMSA, ¿sí? IMSA está haciendo
ya va a hablar Juan Carlos. IMSA está haciendo la vasija del reactor del CAREM. El CAREM es un reactor modular pequeño. Toda la tecnología nuclear apunta a los pequeños reactores modulares. IMSA, que es una industria nacional, que es un proveedor nacional, está haciendo la vasija del reactor. Lo más importante del reactor lo está haciendo una industria nacional. Pero bueno, yo les mostré la matriz de energía primaria, nosotros dependemos del gas. Y esa es también una pregunta que genero para el debate, si hubiera debate, ¿sí? ¿Podemos dejar al gas fuera de nuestras estrategias energéticas de largo plazo, de nuestra planificación energética de largo plazo? El gas es considerado en el plan de transición energética. El plan de transición energética en Argentina considera al gas dentro del plan. Argentina lideró desde los 70 con gas del Estado, con YPF, una industria del gas grande, potente, rectora en el mundo. Fuimos la segunda industria del gas en el mundo. Tenemos gas convencional, pero básicamente tenemos gas no convencional, ¿sí? Tenemos vaca muerta. Es una oportunidad única que tiene Argentina. Argentina es el segundo reservorio de gas no convencional que hay en el mundo y el cuarto de recursos no convencionales de petróleo en el mundo. Una oportunidad única. ¿Podemos desaprovecharla? ¿Qué vamos a hacer con la política energética? ¿Vamos a dejar al gas fuera del plan de transición? No, el plan de transición lo tiene adentro. Y como lo tiene adentro, desde el año 2013 se desarrollaron, se pusieron en funcionamiento, desde el año 2013 básicamente, los yacimientos de gas no convencional, todo lo violeta que ven ustedes. El pico de producción de gas no convencional fue en el año 2019, luego cae por la pandemia y en el 2022 vuelve a tener un pico. Todo lo que se está produciendo en Argentina de gas proviene de yacimientos no convencionales. Es el recurso de Argentina, como ustedes ven, todo lo violeta cae, que es el gas convencional, todo lo azul y lo azul o celeste o gris es gas no convencional, shale o tight, es lo que se está produciendo hoy en Argentina. Argentina tiene un gran desafío que tiene que ver con el gas, pero necesita algunas señales de mercado, ¿sí? Necesita, sin cambios regulatorios, sin generar una visión regulatoria de largo plazo. Yo ahí pongo muchos años, 50 años como mínimo. No sé si vamos a conseguir la estabilidad institucional, que eso lo hablábamos esta mañana, la estabilidad institucional para generar las condiciones institucionales y de borde para sacar esa gran cantidad de gas no convencional que tenemos en Argentina. Debemos generar reglas comerciales que no cambien a lo largo de la vida útil del proyecto. Debemos resolver el tema del acceso a la divisa, ¿sí? Las empresas privadas necesitan la disponibilidad de las divisas para poder financiar sus inversiones y pagarles a sus acreedores. Y la exportación no debería estar afectada por la demanda de precios del mercado interno. ¿Qué se está haciendo en el gas? Como ustedes saben, se está haciendo el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, que tiene dos partes, que va a transformar el sector de gas, va a transformar la matriz productiva de Argentina. Algunos dicen que Argentina va a cambiar su matriz productiva desde el agro al sector energético si logramos
potencializar todo ese gas que tenemos, pero para eso necesitamos sacarlo de donde se produce. Se produce en la cuenca neuquina, se produce en Añelo. Tenemos que sacarlo, para esto está el nuevo gasoducto, tiene 2 tramos. El primer tramo se cree que se termina ya, la primera etapa, ahora en junio del 2023, y la segunda etapa en el 2025. Eso va a permitir 2 cosas. Primero, llevar gas al norte argentino, que no tiene gas. Segundo, sacar el gas de los nodos de exportación, desde los nodos de producción, hacia los nodos donde se le va a agregar valor agregado. Yo vengo de Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene un puerto, tiene un polo petroquímico, tiene un proyecto muy grande de gas natural licuado, de YPF y un grupo malayo. Pero el gas tiene que llegar. Y para que llegue necesitamos las obras de infraestructura. Muy importante que se termine esto. ¿Me avisás 5 minutos antes? Pero además del gas, que es clave para Argentina, que es una energía limpia, ustedes me van a decir, ¿es un hidrocarburo? Sí, pero dentro de los hidrocarburos es mucho más limpio que el carbón. El carbón es un problema para el mundo. El mundo genera el 40% de su generación eléctrica es a carbón. Pregúntenle a la India, pregúntenle a China el problema que tienen con el carbón. El gas es el combustible de transición en el mundo. Y Argentina, con estas reservas, debería apuntar a generar las condiciones para que ese gas genere divisas, genere empleo, genere nuevos emprendimientos. Pero además tiene que apuntar a otras cosas, a energía limpia, ¿sí? ¿Qué es energía limpia? Energías renovables. Para esto Argentina tuvo tres grandes instrumentos económicos. Tuvo el GENREN en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tuvo el Renovar en el gobierno de Macri, y hoy funciona básicamente el Renovar, fue un proyecto, un instrumento de política económica o de política energética que realmente potenció el mercado de energías renovables y que posibilitó que el 12% de la potencia instalada hoy de energías renovables sea de energía eléctrica sea con energías renovables. Sin embargo, hoy prácticamente no hay proyectos que se canalicen por el Renovar. Hoy todo lo que se canaliza es por otro mercado que se llama Mater, que es un mercado entre privados. O sea, un privado, un gran consumidor de energía, está obligado a abastecerse de energías renovables por ley, se pone en contacto con un generador y generan un contrato de abastecimiento. Básicamente hoy todo, y hay mucho movimiento en el Mater. Como les dije, el 12% de la generación eléctrica en Argentina hoy es renovable. Es mucho, hace 10 años era un 2%. Lo pudimos hacer, lo hicimos con políticas. Se necesita mucho más, ¿sí? Para el 2025 el objetivo es el 20%. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con políticas, con consenso. Hoy hablamos a la mañana de ese tema, de los consensos, ¿sí? Es decir, con esta posibilidad de que el próximo gobierno retome la apuesta y siga para adelante. Y quiero hablar también de eficiencia energética, que es otro de los objetivos del Plan de Transición Energética. Ahí estamos, ahí hemos hecho cosas, acá están las cosas, dejo disponibles las diapositivas. Hemos hecho cosas, ¿sí? Pero tenemos un problema en Argentina que son los precios de la energía. Mientras los precios de la energía no se acomoden y no reflejen lo que verdaderamente nos cuesta producir la energía, es muy poco probable que las medidas de eficiencia energética
funcione. Para los economistas, los precios son señales. Cuando la energía es barata, ni las empresas ni las familias tienen incentivos a pagar la luz y a hacer medidas de eficiencia. Entonces, se han hecho cosas, se ha trabajado con la promoción de medidas de aislación edilicia, de etiquetado de viviendas, de calefones y termotanques, pero necesitamos, tanto en el sector empresas como en el sector familia, en el sector industria se ha trabajado con los sistemas de gestión de la energía, con redes de aprendizaje de la eficiencia energética. Hay políticas, han habido políticas. Sin embargo, necesitamos resolver el tema de los precios sin que resolver el tema de los precios termine en un problema político. Es un problema muy serio para Argentina. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio el tema de los subsidios a la energía. Es un problema muy serio el déficit que tiene Argentina energético, ¿sí? Es decir, la cantidad de divisas que salen para comprar energía, principalmente para comprar gas. ¿Por qué tenemos que comprar gas? Porque no tenemos las obras de infraestructura para sacar el gas desde donde se produce hacia donde se consume. Lo último, hidrógeno verde, otra gran oportunidad. Acá le puse un cuadrito de cómo se produce el hidrógeno verde, dónde tenemos las oportunidades en Argentina. En hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se produce con gas, y el hidrógeno verde que se produce con energías renovables. Grandes oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades en Argentina? En los sectores de amoníaco, en el metanol, en la refinería y acero. Todas estas industrias necesitan tener hidrógeno para su proceso de producción. ¿Cuáles son los espacios de innovación? ¿Dónde podría participar la industria nacional? ¿Qué se está discutiendo hoy en el hidrógeno en Argentina? Bueno, ayer tuvimos una mala noticia, no sé si se enteraron por las redes, pero la empresa más importante, FortQ, que iba a invertir 8.600 millones de dólares en la provincia de Río Negro para poner una planta de hidrógeno verde, ayer manifestó que se levantaba y que se iba a Brasil, que le proporcionaba un puerto, le proporcionaba beneficios impositivos, le proporcionaba remisión de utilidades y acceso fácil a las divisas. Quiero decir que esta empresa, digamos yo, en mi grupo de investigación habíamos detectado 3 grandes nodos para producir hidrógeno verde en Argentina. Bahía Blanca, que tiene el puerto, que tiene un polo científico-tecnológico muy importante y que tiene mucha energía renovable. La provincia de Río Negro, con todas las inversiones que había manifestado FortQ que se iban a hacer, y Tierra del Fuego. Eso se dijo ayer. Hoy la empresa FortQ, bueno, se está haciendo un foro muy importante de hidrógeno en Bariloche en este momento. Hoy la empresa FortQ lo que ha manifestado es que en realidad no es tan así lo que se manifestó ayer, que no se van a ir en principio, que se está evaluando la posibilidad de la factibilidad de otros nodos de producción de hidrógeno verde en América del Sur. Otro podría ser Brasil, y lo que se está discutiendo hoy en hidrógeno verde es que necesitamos la Ley Nacional de Hidrógeno Verde, la Ley Nacional de Hidrógeno, básicamente. No va a haber inversiones si no hay una ley nacional que está por salir. Es una ley que yo estuve conversando con gente de la Secretaría de Planificación Estratégica en estos últimos días y está por salir, mayo, junio, está por ir al Congreso. Pero mientras la Ley Nacional de Hidrógeno, que puede ser verde, que puede ser azul, que puede ser rosa si proviene de la energía nuclear, no sale, no hay condiciones institucionales, no hay condiciones de borde, no hay marco, no hay
condiciones que le permitan a los inversores el horizonte, la planificación, la visión. Yo creo que esa es la palabra, la visión. En Argentina hay proyectos, hay dos proyectos. Hay un proyecto de hidrógeno verde de una empresa que se llama Ichico, que tiene 2 electrolizadores, que está en la provincia de Chubut, que produce para el mercado interno y que tiene un proyecto de exportación. Y hay un consorcio de hidrógeno verde y azul que lidera básicamente CONICET con otras empresas. Por último, ¿estoy bien con el tiempo? Bueno, voy a ir terminando. Voy a ir terminando porque tal vez las conclusiones me lleven un poquito más. Yo creo que Argentina se comprometió a cumplir los compromisos ambientales, ¿sí? Argentina tiene compromisos ambientales, tiene compromisos de reducción de emisiones de CO2 y para poder honrar esos compromisos tenemos que hacer una transición. El tema es cómo vamos a hacer esa transición. ¿Lo vamos a hacer con gas? ¿Lo vamos a hacer con renovables? ¿Lo vamos a hacer con hidrógeno? ¿Cómo vamos a pensar la transición? ¿Sí? Porque el concepto de transición es un concepto de transición que importamos de los países europeos, principalmente del primer país que empieza a trabajar con el tema de la transición, que es Alemania. Ahora, ¿nosotros podemos hacer la transición que hizo Alemania? ¿O tenemos que pensar una transición desde Latinoamérica? ¿O tenemos que pensar una transición energética desde la región? ¿O tenemos que pensar una transición energética desde Argentina? Y pensar que puede ser que Europa no tenga el gas en su transición, pero que nosotros no podemos dejar de pensar en esta oportunidad. ¿Podemos dejar de pensar en el gas como un combustible de transición? ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan los inversores? ¿Qué es lo que necesita el capital privado? Previsibilidad. Necesita reducir la incertidumbre, necesita generar confianza, necesita el marco, las condiciones institucionales. ¿Qué es lo que necesita? Necesita la política pública, necesita la planificación energética. Este sector no es un sector que puede ser dado al mercado. La energía es un bien estratégico. Entonces, como es un bien estratégico, necesita ser planificado, necesitamos pensar una visión de largo plazo. ¿Cómo hizo? ¿Por qué Uruguay tiene hoy el 90% renovable en su parque de generación? Porque hubo un consenso político. Sí, son 3 millones de personas y es más fácil ponerse de acuerdo 3 millones de personas que 40 millones de personas. Pero es necesario el consenso. Es decir, hoy lo hablamos a la mañana también. Es necesario discutir, es necesario ponerse de acuerdo y es necesario generar una plataforma, generar una política energética, generar una planificación energética que lo haga este gobierno, que lo haga el próximo y que lo haga el próximo. Y necesitamos construir. La política energética y la planificación energética es una construcción social, que lo hacemos los economistas, los tecnólogos, los ingenieros y la sociedad en su conjunto, ¿para qué? Para pensar que el sector energético puede ser el sector generador de divisas de Argentina y puede ser el sector que transforme una matriz agraria en una matriz energética en el futuro. Gracias.